Bueno chicos, vamos a iniciar el día de hoy con su clase de pensamiento en disrupción digital. Bueno, primero que nada presentarme, mi nombre es Alfredo Lomelí. Un poquito de mí para que me conozcan, yo soy ingeniero en computación, doy algunas clases en algunos colegios de aquí de Tepa y en algunas universidades. Además de eso, tengo un negocio, me dedico a la parte de lo que sería informática. Sí, en ese apartado, pues las áreas en las que yo más me desenvuelvo son la parte de mantenimiento de equipos, estructuras de redes y desarrollo de software, ¿no? Esto prácticamente me ha llevado a realizar o a generar varias herramientas para varias empresas, como herramientas que les van a ayudar a automatizar procesos, mejorar procesos y prácticamente optimizar las áreas que tenemos en las empresas, ¿no? Tengo algunos software que se encargan del tema de facturación electrónica, seguimiento a clientes y bueno, varias herramientas electrónicas que tenemos que actualmente rentamos para varias empresas, ¿no? Un poquito sobre esto, pues podremos, digamos, empezar a adecuarlo a la materia, ¿no? Ya hablando un poquito de la materia, ya en clase me va a tocar a ustedes conocerlos un poquito más, a qué se dedican y demás. Algo que sí quiero que sepan es que mi perfil no es de ventas, prácticamente yo me enfoco en la parte de lo que serían herramientas digitales. Pero bueno, si mezclamos esta parte de ventas con herramientas digitales, créanme que vamos a poder hacer un buen clic, sobre todo porque yo puedo enseñarles las formas y las herramientas que van a poder utilizar ustedes para poder enfocarlas en la parte de ventas, ¿no? Aunque mi perfil no es de ventas, pues prácticamente sí he desarrollado varios programas que se enfocan en el tema de ventas y nos enfocamos prácticamente en la necesidad del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ese cliente? Y básicamente en base a eso empezamos a generar ese proyecto, ¿no? Ese producto. La mayoría de las personas tienen ya esas ideas que se necesitan para poder mejorar algunos conceptos o algunos procesos en las empresas. Nada más es escucharlas y empezar a armar las ideas, ¿no? Con la parte digital. Y eso es algo que yo quiero compartirles dentro de esta materia. Esta materia, como su nombre lo dice, pensamiento y disrupción digital, prácticamente es llevar esas ideas que tenemos para poder agilizarlas, automatizarlas y, ¿por qué no?, cambiar las reglas del mercado utilizando esas herramientas digitales que van a conocer durante esta materia, ¿no? Es ese feeling de querer, digamos, automatizar y de querer mejorar todo dentro de las empresas, empieza desde ahí, ¿no? Desde poder, digamos, ver qué hay, qué tenemos en la empresa y qué podemos empezar a mejorar, ¿no? Dicen por ahí que toda cosa que tenemos en las empresas se debe de, bueno, todo proceso, perdón, que tenemos en las empresas se debe de poder mejorar sí o sí, ¿no? Y aquí parto, digamos, empezando ya con el tema de la materia. Cuando estamos en muchas empresas, nos damos cuenta de que hay empresas que se niegan a innovar. No sé si te ha tocado en algún momento estar en una empresa en la que dices, oye, pero ¿por qué lo haces así? Y las personas te dicen, pues es que siempre lo hemos hecho así, ¿sabes? O sea, realmente nunca me he puesto a pensar quizás cómo sería mejor. O la respuesta puede ser, "Mm, nos funciona, ¿no? Nos funciona y al día de hoy no queremos moverle nada porque para nosotros es funcional y así lo hacemos, ¿no? Pero prácticamente todo se puede mejorar, ¿no? Y aquí empieza la parte de la materia, ¿no? En esta materia, ya lo vamos a ver más a detalle, vamos a tener tres tipos de actividades, unas actividades que son, ya hablando un poquito de cómo se va a evaluar la materia, ¿no? Vamos a tener, si no mal recuerdo, 30% de participaciones, 30% de tareas y 40% de proyecto final, ¿no? Va a ser un proyecto y que regularmente lo combino con algunas evaluaciones teóricas donde podamos, digamos, evaluar los conceptos importantes que necesito que ustedes interpreten, ¿no? Entonces son 30 de participaciones. ¿Qué son participaciones? Para mí es el hecho de estar en clase trabajando y además de eso hacer las entregas de las actividades que trabajamos en clase y participar en clase. Esos serían los 30 puntos que estarían ganando, ¿no? Hay otros 30 puntos que son las tareas. Yo malamente o buenamente, no sé cómo lo vean ustedes, me gusta dejar siempre una tarea cada semana. Por lo menos van a tener una tarea siempre. De hecho, hoy van a tener una tarea para que se lleven a su casa. Bueno, lo van a ver este video el día que es la clase, por eso es que digo que hoy, aunque no sea el mismo miércoles de la clase. Entonces, sepan que esa parte de la tarea van a tener como máximo cuatro actividades.
si no lo hacemos va a repercutir mucho en su calificación, ¿no? Entonces, no dejen de lado el tema de las tareas, no van a ser muy complicadas, de hecho, en la mayoría de los casos, a excepción de hoy, van a ser como preentregas de su proyecto final. Entonces, si lo vamos haciendo paso a paso, va a ser más fácil tener nuestro producto final para ya la entrega final, ¿no? Entonces serían 30 de lo que trabajemos en clase, 30 en casa y 40 puntos de su proyecto final, donde vamos a realizar prácticamente el desarrollo de una idea de innovación digital dentro de una empresa y ustedes van a definir ese proyecto, ¿no? Quizás ahorita de manera digital va a ser un poquito complicado explicárselos, pero ya cuando nos veamos la próxima semana de manera presencial, vamos a afinar muchos detalles, así que no se preocupen por ahora, ya más adelante les explico un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya entrando en la parte de la materia, vamos a empezar a trabajar un poquito con el material que tenemos dentro de lo que sería Neo, ¿no? Aquí en Neo prácticamente vamos a encontrar este material a la entrada de su materia. Y bueno, algo que tienen que saber es que siempre en la parte de introducción, como aquí lo tenemos, en este apartado de introducción, hasta el final siempre voy a dejar los materiales que vamos a utilizar para estas sesiones. El día de hoy va a ser muy, muy teórico. De hecho, se acomoda para la sesión virtual, para que lo puedan repasar y repasar. La parte práctica donde ya tendremos que trabajar con herramientas digitales va a ser a partir de la próxima semana. Sí les voy a pedir de veras que traigan todos un equipo de cómputo. Si no fuera el caso, pues usamos las aulas de cómputo, ¿no? Pero qué mejor que cada quien traiga su equipo, ¿no? Para que puedan tanto practicar en clase como hacerlo en casa, ¿no? Primero que nada, y antes de empezar a checar temas digitales, tenemos que empezar a ver el tema de lo que sería qué es disruptivo, ¿no? La materia se llama tiene un nombre muy rimbombante, ¿no? Que dice pensamiento y disrupción digital, ¿no? Yo creo que pensamiento ya lo definimos un poquito, la parte digital también ya lo definimos un poquito, la conocemos, la hemos escuchado, pero bueno, en la parte de disrupción ahí tenemos que empezar a saber qué es la parte de disrupción, ¿no? Y para esto principalmente tenemos que empezar a trabajar con la parte de creatividad. No voy a checar todo el material, solamente voy a ver la parte de introducción, que es lo que ahorita nos interesa. Ya más adelante vamos a ver otros materiales que tengo ahí. Entonces, bueno, aquí a la pura entrada nos damos cuenta de que empezamos con la parte o la pregunta, ¿qué es el pensamiento disruptivo, no? ¿Cuáles son los principales modelos o métodos de aplicación de la disrupción? ¿Y cómo puede aplicarse el pensamiento disruptivo en el contexto actual, no? Para esto tenemos que darnos cuenta de algo, ¿no? La disrupción va muy de la par con la parte de la innovación. ¿Sale? Eh, eh, si lo ponemos así, es un tipo de innovación, ¿no? No quiere decir que al ser disruptivo tú seas innovador, sino que más bien estás aplicando la innovación de una manera disruptiva, ¿sabes? Entonces, puede haber varios tipos de innovación, puede haber innovaciones sostenibles, puede haber innovaciones incrementales, puede haber innovaciones de producto, de mercado. Hay varios tipos de innovación y uno de ellos es la innovación disruptiva, que prácticamente esta innovación habla de cómo cambiamos las reglas del mercado, ¿no? Ahorita lo vamos a ver un poquito, pero para diferenciar un poquito empezamos con esa diferencia, ¿no? Innovación. Innovación obviamente es concebir ideas y aplicarlas de manera efectiva para crear valor, ¿no? Ojo aquí, ¿no? Y va a quedar mucho con su carrera. La innovación siempre tiene tres, digamos, etapas, por así decirlo, ¿no? La primera es la creatividad, que prácticamente la tenemos aquí abajo, ¿no? El hecho de generar esas ideas y empezar a darles un molde en nuestra cabeza es el pan de cada día para la gente innovadora. Entonces, la creatividad es esa idea que se nos queda prácticamente en nuestra mente, ¿no? La tenemos ahí y la queremos realizar en algún momento y lo vamos a hacer en algún momento, pero puede que ese momento no llegue, ¿no? Pero bueno, la creatividad se puede estimular de varias formas, ¿no? Ahora sí que hay varios métodos para poder estimular la creatividad. Si no son tan creativos, pues, o no somos tan creativos, podríamos empezar a generar algunas actividades. Una que me gusta mucho es mezclar objetos. Por ejemplo, y de hecho, ahí habla algo que se llama un sesgo cognitivo, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante también eso. Imagínense que yo les digo, ¿saben qué? Tienen que mezclar dos objetos que se encuentren a la vista, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a mezclar una pelota con una puerta de una casa, ¿no? ¿Qué cosa saldría, qué innovación saldría de esa mezcla, ¿no?
Y entre más locos o locas sean esas ideas de mezclarse, van a empezar ustedes a crear esa creatividad, hacerlo más fácil de procesar, ¿no? No tan obligatorio como quizás al momento de pensar, ¿qué hago con una puerta y una pelota, no? Pero realmente es ahí partimos, ¿no? La parte de la innovación va en la parte, primero, la primera etapa es la creatividad y la podemos empezar a gestionar de varias formas. Esa es la que más me gusta a mí, cómo combinar cosas, pero hay otras opciones, ¿no? Como lluvias de idea, aprenderse párrafos para después caminar y que automáticamente lleguen ideas, o sea, hay varias formas, ¿no? Pero bueno, empezamos con la creatividad, creamos esas ideas, ¿no? Después de la creatividad, y aquí no viene esa parte, la segunda etapa de una innovación es la parte del prototipado. Tienes que generar un prototipo de esa idea, ¿sabes? Entonces, si tú tienes pensado quizás generar un programa, un Excel que lleve las ventas de tu negocio, pues tendrías que empezar a darle forma, ¿no? La segunda etapa de la innovación es el prototipado. Primero generamos la idea, la creatividad, después generamos el prototipo. Generar una primera versión de esa idea donde ya se pueda tratar, ya se pueda utilizar, donde se pueda llevar a otras personas para que puedan opinar sobre ellas, ¿no? Y bueno, la última etapa de la parte de innovación es la comercialización, ¿sale? Por eso dice aquí, ¿no? Esa es la manera efectiva para crear valor. Siempre que una idea es buena, se puede aplicar y además brinda valor a las personas, realmente eso ya estamos, digamos, comercializando la idea. Una innovación siempre está enfocada en que tú puedas generar riqueza. Entonces, tómelo como las tres etapas necesarias para poder llevar a cabo una innovación, ¿sale? Y de ahí para empezar a partir los diferentes tipos de innovación, ¿no? Que podríamos encontrar. Nos vamos a centrar obviamente en la parte de lo que sería la innovación disruptiva, ¿no? Aquí abajito hay una definición un poquito abstracta del tema de lo que sería disrupción. Dejen nada más si me lo encuentro. Aquí dice, finalmente, el pensamiento disruptivo enfoca habilidades competentes frente al mercado, fortaleciendo los esquemas emprendedores a través de uso de esquemas innovadores en la creación de posibilidades inexploradas, impulsando el desarrollo tanto personal como profesional. Bueno, aquí sin tanto tema, la innovación disruptiva, porque es el nombre correcto, la innovación disruptiva se enfoca prácticamente en crear unas nuevas reglas para el mercado, ¿no? Crear ese nuevo mercado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner ahí el tema, ¿no? Eh, Antes de que existieran los celulares, nadie quería o necesitaba un celular porque no había esa necesidad, ¿sabes? O sea, realmente no sabíamos que lo necesitábamos. Pero al día de hoy, una vez que nacen los celulares, se crea esa necesidad y toda persona en el mundo al día de hoy, quizás el 95% tiene un celular en la mano, ¿no? Entonces, esa necesidad la creó una persona a partir de cambiar las reglas del mercado, ¿no? Generó esa necesidad, generó ese mercado y hubo quien lo comprara y fue un éxito, ¿no? Entonces, prácticamente, esa es la innovación disruptiva. ¿Qué podríamos decir? Antes del celular quizás había teléfonos fijos que todavía el día de hoy sí funcionan, ¿verdad? Pero hay menos personas que utilizan quizás teléfonos fijos que celulares al día de hoy, ¿no? Entonces, se podrá decir que en su momento el teléfono fijo tenía todo el mercado, pero a partir de una necesidad de movilidad que quizás limitaba mucho al usuario, porque con los primeros celulares, pues eran unos ladricel, donde quizás tienes que cargarlos cada 2, 3 horas porque se estaban descargando y tenían varias cosas que quizás no estaban funcionando o que eran mejor quizás utilizar un teléfono de casa, el costo y demás, pues prácticamente ese primer prototipo que se trabajó desplazó prácticamente al mercado de los teléfonos fijos, ¿no? Que bueno, se sigue utilizando, pero en menor cantidad que lo que sería un teléfono celular, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que tú generes esas ideas disruptivas. Y hoy nos vamos a llevar una tarea basado en esto, ¿no? En que podríamos empezar a generar esas ideas disruptivas, ¿no? Bueno, un poquito sobre ya el tema, aquí abajito de lo que sería la introducción, como les digo, siempre van a venir los materiales para que no ocupen tomar notas, desde ahí lo van a poder descargar si quieren, es para ustedes ese material. Y bueno, el primer material que dice
Pensamiento disruptivo, sesión uno, habla de este material que tenemos aquí, ¿no? Y de entrada nos dice innovar o disruptir, ¿sale? Ya sabemos que no es lo mismo, ¿saben? Nada más para dejarlo claro, la disrupción es un tipo de innovación, ¿sale? Entonces, por eso podemos encontrar innovación sostenida, por el ejemplo que menciona aquí, o innovación disruptiva, que es generar un mercado nuevo con nuevas reglas y reemplazar a una industria que quizás no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Entonces, innovar prácticamente es generar esa idea, comercializarla, pero la disrupción es el tipo de innovación que comercializa esa idea, pero al mismo tiempo cambia las necesidades del mercado, crea un nuevo mercado y genera nuevas reglas, ¿no? Sobre el mercado. Aquí lo podemos trabajar. El ejemplo más común es Netflix y Blockbuster, pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Para que lo empecemos a trabajar. Si seguimos aquí tenemos un perfil del intraemprendedor que prácticamente habla de tres iniciativas que necesitamos, ¿no? Iniciativa proactiva, innovación aplicada y asertividad de multidisciplinaria. Eso lo van a ver y lo van a entender un poquito más en un audiolibro que les voy a dejar como tarea. Ya avanzando un poquito, vamos a tener una tarea que es escuchar un audiolibro. Se llama El ADN Innovador. Ya les dejé las ligas y demás. Les van a aparecer el miércoles a la hora de clase para que lo revisen y lo lleven a cabo, ¿no? Eso lo vamos a platicar un poquito la próxima semana y lo vamos a digerir un poquito más a detalle, ¿no? Pero prácticamente es empezar a saber cuál es el perfil de esa persona innovadora que trata de hacer innovación disruptiva, perdón. Bueno, aquí ya por lo siguiente, hay un modelo que se llama el modelo de Clayton. Este modelo prácticamente se enfoca en que toda innovación disruptiva, y aquí la parte importante, ¿no? Toda innovación disruptiva parte prácticamente de una ramificación de un éxito de una empresa. Ahora sí vamos a poner el ejemplo de Blockbuster, ¿no? Imagínense que Blockbuster, pues prácticamente lo que hacía era, ¿sabes qué? Yo tengo mis tiendas de Blockbuster, la gente va y me renta películas, si la persona falla, va a tener quizás un descuento, una molestación, una multa, pues, por entregar tarde ese videocassette. Y bueno, tenía que ir al lugar y buscar estas películas que más les gusta, pero tenía algo bueno, ¿no? Que prácticamente los estrenos los tenían en tiempo y bueno, había varias cosas buenas ahí, ¿no? El tema que tiene es que Blockbuster estaba en este momento que se llamaba sobredimensionamiento, ¿no? Donde el líder ofrece más de lo necesario. Quizás las personas sí necesitaban ese servicio, pero no necesitaban de esa manera, ¿sabes? Y esto es porque quizás Netflix empezó a vender o a rentar lo que serían los CDs, ¿sabes? De las películas y los enviaba por correo, ¿no? Entonces, ¿qué te ahorraba? Te ahorraba el hecho de ir al lugar, no tenías que pagar multas si no entregabas en tiempo, no había multas. Prácticamente había unas mejoras en la parte de los costos y alguna gente empezó a entrar por ahí a Netflix, ¿no? Y ahí es donde empezó a entrar Netflix, la entrada disruptiva. Ya había alguien que ofrecía mucho, pero prácticamente había algunas personas de ese mercado que quizás estaban no tan contentas con todas las necesidades que tenían o que les ofrecían. Entra aquí Netflix con una entrada disruptiva un poquito diferente, con un mercado diferente. Blockbuster en ese momento no lo ve, prácticamente dice, ¿sabes qué? No pasa nada, ellos para nada me van a tomar en cuenta o no me van a llegar a impactar, ¿no? En mis ventas. Pero bueno, se confían y entonces ahí empieza donde el competidor ofrece una opción simple que se enfoca en cubrir una necesidad que necesita la persona, valga la redundancia, y es un poquito más económica, ¿no? Entonces, con el boom del Internet, Netflix digitaliza todo su catálogo y en tiempo real cualquier persona puede tener esa película. Para el día de hoy nosotros es muy común, pero eso pasó en su momento. Y entonces ahí es cuando empieza la migración del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente evitas todos esos problemas que quizás llegó a tener Blockbuster con su mercado en ese momento y das una opción mucho más sencilla, mucho más adaptada a ese mercado, cambias las reglas y la gente se empieza a elegir tu mejor opción, ¿no? Por último, haces el desplazamiento del líder. Prácticamente dejas de lado a Blockbuster y quedas como líder dentro de ese mercado
con Netflix, ¿no? Ese patrón es muy común, es el que nos recomienda Clayton que estemos, digamos, identificando siempre en las empresas, porque llega un momento en el que la empresa se llega a ser tan grande y tan confiada que deja de buscar esos pequeños detalles que a veces te mencionan los clientes sobre los cuales decidirían si se quedan o no, ¿sabes? En tu empresa. Y otras empresas llegan allí, los capitalizan y los saben, digamos, redimensionar, ¿no? Para llegar o sobrepasarte prácticamente como empresa, ¿no? Esta parte, obviamente, bueno, esta es la parte del modelo de Clayton, lo vamos a dejar un poquito de lado, nada más que sepan que siempre de esa empresa grande que no o que omite prácticamente las necesidades de pequeños clientes o de algunos clientes, deja esa brecha para que nosotros podamos empezar a entrar ahí, ¿no? Lo importante es que ahí empecemos a cambiar las reglas del mercado, que no hagamos lo mismo que hizo Blockbuster, que hagamos algo diferente como lo hizo Netflix, ¿no? Y para cerrar el tema, ¿no? Luego lo vamos a checar ahí más a detalle este tema para que lo veamos con más ejemplos. Aquí, por ejemplo, hay 4 condiciones de la disrupción, cuándo y cómo ocurre el cambio de las reglas, ¿no? Y podemos seguir con el ejemplo de Netflix y Blockbuster. Aquí primero dice, el líder mejora el producto más allá de lo que el cliente promedio necesita o está dispuesto a pagar. Genera un exceso de especificaciones, ¿salen? Llega a ser un producto que prácticamente cubre cualquier necesidad que mucha gente dice, pero yo para qué quiero todo esto si nada más quiero esta pequeña parte de lo que me estás vendiendo, ¿no? Y esto es por querer abarcar todo el mercado de alguna manera, ¿no? Aquí posiblemente lo que podríamos empezar a trabajar son microservicios para cada uno de los tipos de clientes y dar el enfoque a cada uno de los que necesitan, ¿no? Pero bueno, eso no se ve en ese momento, ¿sabes? Tú quieres abarcar todo el mercado de manera masiva para tener la mejor rentabilidad, ¿no? Cuando tienes esa situación, aparece la entrada por la base. Un nuevo competidor entra con una solución más simple, barata y accesible, atrayendo primero a clientes desatendidos o nuevos segmentos, ¿no? Imagínate que tú llegas y tú ofreces esa pequeña parte que tú necesitabas, ¿sabes? Que necesitaba esa persona, ese cliente. Entonces, esos clientes, en lugar de estar pagando por toda una solución robusta que no necesitan, pues se van por algo que específicamente necesitan, ¿no? Y empieza a traer nuevos clientes porque tú generas un poquito de un nuevo mercado, por así decirlo, ¿no? Y ahí empieza la mejora disruptiva o progresiva, que es donde ya el disruptor mejora su oferta gradualmente hasta satisfacer también a los clientes más exigentes del mercado principal, ¿no? Esa pequeña apertura te capitaliza y te da la posibilidad de llegar al punto que tiene tu competidor, ¿no? El líder del mercado. Y por último, desplazamiento total. El antiguo líder pierde relevancia, el nuevo actor redefine el estándar de la industria y captura la mayor parte del valor del mercado, ¿no? Eso que ha pasado y se ha repetido con muchas empresas, ¿no? Si ponemos ahí el ejemplo, podría ser también con el tema de los celulares y las computadoras. Al día de hoy se venden muchos más celulares que computadoras y es por obvias razones, ¿no? Porque prácticamente los desplazan en el mercado, ¿no? Y entonces allí tenemos que empezar a analizar varias situaciones. Lo mejor es que tengamos esa vista, ¿sabes? Empezar a identificar si nuestra empresa está pasando por esa situación y adaptar la tecnología, que es lo que seguiría en las siguientes clases, cómo adaptar la tecnología para que no nos pase esto. O si identificamos este tipo de mercado donde nosotros podríamos emprender o innovar en nuestra propia empresa o de manera pues independiente, prácticamente aplicar esas herramientas digitales para poder llegar a ese punto, ¿no? Bueno, seguimos aquí. Aquí ya podremos empezar a hablar de varias herramientas digitales que podremos empezar a aplicar, principalmente la inteligencia artificial, que también nos vamos a enfocar prácticamente la mitad del curso en inteligencia artificial para poder desarrollar esas herramientas que necesitamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo último que vamos a ver por esa parte, ya para ir terminando con la clase del día de hoy, es la curva del Hype Garden. Esta parte es súper importante y nos dice que toda empresa tiene o pasa por esta curva, toda empresa exitosa, ¿sale? Hay 5 etapas en las que prácticamente una empresa pasa. Estas etapas se visualizan porque de la nada una empresa al lanzarse crece como la espuma, ¿no? Y a partir de ahí siempre hay una caída fuerte y después se regulariza, ¿sale? Esto es importante que lo identifiquemos
porque nuestro negocio puede pasar por esta situación o el negocio con el que queremos competir. Necesitamos identificar si realmente estamos pasando por esta curva y en qué etapa estamos, ¿sale? Le vamos a poner el ejemplo más común, ¿no? El día de hoy es la inteligencia artificial. Obviamente cuando nace la inteligencia artificial o cuando se lanza al mercado, que aquí dice lanzamiento de innovación, aparece en inglés, pero es lanzamiento de innovación, aparece la tecnología y las primeras pruebas, ¿no? Sale la inteligencia artificial y todos se quedan así como que, ¿será interesante? ¿Será buena? ¿La podré utilizar? ¿Me servirá? Y bueno, en esa parte es cuando crea expectativa, la gente lo empieza a utilizar y a partir de ahí crea un pico, ¿no? Se va hasta las nubes. Todos queremos ser expertos en inteligencia artificial. Entonces aparece el número dos, el pico de expectativas infladas. Que bueno, se puede comparar con la IA, algo que se le llama la burbuja tecnológica de la IA, ¿no? Es un tema financiero que dice que el mercado de la burbuja tecnológica de la inteligencia artificial vale mucho más de lo que está rindiendo financieramente, ¿no? Pero bueno, es un otro tema que podemos hablar. Se elevan las expectativas, todos apuestan por él, se le mete muchísimo dinero, hay promesas exageradas de que esto va a cambiar todo, 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 que es lo que está pasando con la IA. Y bueno, pasa y bueno, prácticamente hay una caída donde las expectativas no se cumplen, no están llegando al rendimiento que se necesitaba o que se planeaba. Y esto, digamos, nos está dejando como esa duda si realmente la inteligencia artificial funcionaría. Es el ejemplo, obviamente cualquier empresa pasa por esto, cualquier empresa exitosa, perdón, pero la idea es la inteligencia artificial, que es lo más fácil, ¿no? Y es lo que nos vamos a enfocar en la mayor parte. Entonces, después de ese pico, donde no se cumplen esas promesas y no se ve rentabilidad, se cae lo que se llama el Valle de la Desilusión, que es prácticamente el fracaso de expectativas y escepticismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la IA, saben? Bueno, eso acaba de terminar esa etapa para la IA porque realmente se le invirtieron muchos millones de dólares, se hicieron muchas infraestructuras, llegó a la escasez de estos microcontroladores, ya no había, se encareció toda la parte de computadoras por el tema de la inteligencia artificial y eso hizo que se desilusionaran muchos inversores y muchas empresas porque realmente no está dando el rendimiento que se esperaba, ¿saben? Ya tiene prácticamente 5 años de inteligencia artificial, por lo menos en el mercado, y al día de hoy siguen números rojos, ¿saben? Que bueno, es buena y todo lo que ustedes quieran, pero realmente con números financieramente hablando no está siendo rentable, ¿saben? Apenas la inteligencia artificial está comenzando a generar un poco de ganancias o por lo menos no perder tanto dinero, ¿no? Y es lo que está pasando ahorita, es la etapa que lleva la inteligencia artificial, que es la pendiente de la iluminación, ¿no? Donde, ¿qué pasa? Después de la caída de esa, em, ¿cómo se le llama? Pérdida de confianza, se podría decir, después de esa caída, prácticamente están todos con escepticismo, no saben si realmente va a funcionar, y es cuando se hacen ajustes y esto empieza a generar algunos éxitos pequeños, ¿no? Y se empieza a prácticamente a regularizar, no va a quedar en el pico como estaba anteriormente, ni va a quedar hasta abajo, pero ya empieza a regularizar la idea porque ya se está poniendo en práctica y se está viendo de una manera más objetiva, ¿no? Esa es la parte 4 que es la pendiente de la iluminación, que prácticamente son los casos de éxito reales con las mejores prácticas, ¿no? Y sobre eso ya se mantiene, digamos, en un ritmo que sería el número 5 que es la meseta de la productividad. La tecnología genera valor real, estable, ¿no? Esto prácticamente es la forma en que regularmente la mayoría de las tecnologías o los software aplicados a las empresas empiezan, digamos, a regularizarse dentro de una empresa, ¿no? Esa etapa es importante que la identifiquemos, sobre todo porque al aplicar la innovación disruptiva, utilizando tecnología, hay una etapa donde todo se ve bien, todo se ve muy mal y se empieza a regularizar. Tenemos que empezar a identificarla para saber en qué lugar estamos, para tener paciencia y no dejarnos llevar quizás por el pico de la euforia o por la desilusión del fracaso que tendríamos en ese momento, ¿no? Bueno, ya mucho texto, nos vamos a enfocar ahorita, vamos a dejar esto ya para la siguiente clase. Nos vamos a ser un poquito más teóricos, o digo más técnicos, ya para terminar, ya tenemos casi media hora de clase. Y esto ya es algo más práctico, ¿no?
algo que se llama la fijación funcional. Hablamos un poquito al inicio, ¿no? Y en esa parte de la fijación funcional, aquí dice que es un sesgo cognitivo. ¿Qué significa sesgo? Sesgo en estadística prácticamente es ese pequeño error que tienes a la hora de predecir un resultado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sesgo cognitivo, habla de que prácticamente forma de pensar es un error, ¿saben? Entonces, la fijación funcional es algo que todas las personas desarrollan al ir creciendo. Los niños pequeños no lo tienen, ¿saben? Eh, ¿por qué se dice eso? Como dice aquí, un sesgo cognitivo que te limita a ver un objeto en su forma y en su condición tradicional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es algo que nos dice, ¿sabes qué? La pelota que habíamos visto hace rato no tiene nada que ver con esta puerta de la casa, ¿no? No hay forma de juntarlos, de plano no lo puedo combinar. Entonces, ¿esto qué significa? Que prácticamente nuestro cerebro está tan atado a lo que debería de ser cada cosa que nos limita prácticamente ver más allá, empezar a generar esa creatividad o esa innovación. Eso sería más sesgo o fijación funcional, ¿no? Donde tenemos ese sesgo cognitivo donde prácticamente nos limita a enfocarnos a lo que pensamos para lo que está destinado de un objeto, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, aquí prácticamente tenemos una actividad rápida. Por ejemplo, aquí tenemos 4 objetos y nos dice, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar los siguientes objetos? Hay 4 objetos. Uno es una bicicleta, una mesita para bebé, un pupilente y lo que sería una sopa, ¿no? Estos 4 elementos tienen algo en común, pero realmente si los vemos de manera normal no nos vamos a dar cuenta qué es. Tendríamos que verlos de esa manera como saliendo de la caja, ¿no? Quitándonos ese sesgo funcional que es lo principal que para esta clase, ¿no? Si nos enfocamos mucho, bueno, primero que nada, los invito, si quieren, pausen el video para que prácticamente ustedes puedan definir en qué relación tiene estos 4 elementos, ¿saben? Igual, les doy, no sé, pausen el video para que ustedes lo puedan identificar, ojalá y lo identifiquen. En la parte de la creatividad tenemos que ser muy observadores para poder definir qué relación hay, qué situación tenemos y varias cosas importantes, ¿no? Bueno, ya les di un poquito de tiempo. Yo espero que ya hayan tomado ahí su tiempo para revisar qué relación hay entre esos artículos. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, aquí nos dice un poquito de qué es lo que tienen de relación. Significa que todos estos les quitaron o les extrajeron alguna parte del producto original. Si se fijan, a las ruedas, bueno, a la bicicleta le quitaron la rueda, ¿no? A la mesa le quitaron las patas, a los lentes el armazón y a la sopa el agua, ¿no? ¿Qué significa esto? Imagínense que yo les pongo a pensar, ¿creen que podría funcionar una bicicleta sin ruedas? Pues aquí la tenemos, ¿sale? Y realmente de entrada tú puedes decir, oye, no hay forma de que una bicicleta funcione sin ruedas, pero sí existen, ¿saben? Oye, una mesita, digo, una sillita, sin patas, pues para nada, o sea, no hay forma de que nos la imaginemos sin patas, porque son de las principales necesidades que tiene tanto una bicicleta como una silla, ¿no? Oye, unos lentes sin el armazón. Alguien pensaría, no, pues voy a traer aquí el vidrio, ¿no? O sea, todo esto nos ayuda a cambiar la forma de pensar, ¿saben? Y no es que quizás ustedes van a decir, pero esta bicicleta no la voy a poder llevar a ningún lado. Esa es la razón de ser de la innovación disruptiva, ¿saben? Y quiero que se queden con esta parte importante, ¿no? Imagínense que la innovación disruptiva no es dejar de manera idéntica un producto o un mercado o un servicio, sino que cambiar las reglas de ese producto, de ese mercado para generar un nuevo mercado, ¿saben? Si hay personas que les gusta salir a la calle con la bicicleta, pues obviamente no se van a comprar una bicicleta sin ruedas, ¿sabes? Pero si hay alguien que quiere hacer ejercicio en su casa, pues se va a comprar una bicicleta sin ruedas. Entonces tú creas una nueva necesidad, un nuevo mercado, que quizás sí quería andar en bicicleta, pero quizás no lo necesitaba en su casa, ¿sabes? Y así con cada una de estas cosas. Realmente no piensen en que la persona original no iba a poder ir a salir a la vuelta en su bicicleta, sino que entiendan que están cambiando las reglas de lo que nosotros estamos imaginando que debería de ser
por un nuevo mercado, por así decirlo, ¿no? Y en cada uno de esos pasa, oye, ¿cómo puedo tener una sopa sin agua? Pues bueno, al día de hoy, pues ya sabemos todos que la sopa esa sopa nos puede ser un ejemplo clásico de que se vende sin agua y es súper vendida, ¿saben? Entonces, veamos de esta manera, ¿no? Hay que empezar a trabajar qué objetos, mercados o servicios pudiéramos mejorar. Y a partir de aquí empezamos con algo que se llama la técnica de sustracción, que es lo que vamos a poner en práctica, ¿no? Es la tarea bueno, una de las tareas que tenemos para esta semana. Eh, Esta técnica de sustracción, como lo dice aquí, la idea es que podamos eliminar un objeto de algún producto, ¿no? Empezamos por un producto para que sea más fácil. Eh, Imagínense algo, ¿no? Mm, yo tengo un restaurante, ¿no? De hecho, el ejemplo de que lo voy a dejar hoy va a ser un restaurante, ¿no? Yo tengo un restaurante y empiezo a revisar prácticamente cada una de las cosas más importantes del restaurante, ¿no? Por las que no debería, digamos, que yo pensaría que el restaurante no puede funcionar sin eso, ¿saben? Porque la idea es que empecemos a identificar esas cosas importantes. En esta técnica de sustracción nos dice, enumera, revisa esos componentes indispensables de ese negocio, de ese mercado, de ese producto, de ese servicio y elimina por lo menos un componente. ¿Sale? Imagínense en el ejemplo del restaurante, ¿no? Yo puedo decir que la parte primordial quizás de un restaurante es ah, un cocinero, un chef, ¿sale? Y entonces, este chef, si yo lo elimino de la ecuación, ¿qué pasaría? Obviamente aquí dirían, no puede haber un restaurante sin chef, pero ahí empieza la parte de lo que estamos viendo hace un momento, que era nuestra fijación funcional. No nos deja pensar más allá, ¿saben? Tenemos que empezar a trabajar esa disrupción. ¿Cómo podemos cambiar las reglas del mercado y tener un restaurante sin chef? ¿Sale? Y ojo, acuérdense que no vamos a tener como resultado un restaurante común. Va a ser un restaurante diferente que posiblemente cambie las reglas del mercado, genere un nuevo mercado y tenga quizás un éxito totalmente diferente o aislado de un restaurante común. Acuérdense que estamos generando disrupción, crear nuevas reglas. Entonces, no piensen como un restaurante común, ¿sale? Sino que prácticamente están creando una nueva idea a partir de lo que sería un restaurante, ¿saben? Entonces, al eliminar ese componente, nos pide visualiza el producto virtual resultante. Al día de hoy, con la inteligencia artificial, podríamos hacerlo y generar prototipos sobre ese producto sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo funcionaría un restaurante sin chef, perdón? Y nos lo puede generar, ¿sabes? Nos pueden generar varias ideas, ¿no? Entonces, lo mejor es que te lo imagines y empieces a generar esa idea, ¿no? Eh, y bueno, y después ahí preguntamos, ¿no? La parte 4 siempre es para asegurarnos de que estemos haciendo las cosas bien, porque puede que sea una idea muy descabellada y de plano no se pueda hacer, ¿saben? Ahí sí tendríamos que preguntarnos, como dice aquí, ¿deberíamos hacerlo? La segunda, ¿podemos hacerlo? Y esas dos preguntas nos van a llevar al punto donde si podemos hacerlo quizás económicamente, quizás porque tenemos los servicios, las situaciones, las herramientas, todo perfecto, ¿no? ¿Deberíamos hacerlo? O sea, ¿hay personas que podrían pagar por esto? ¿O realmente no es un esfuerzo que tendríamos que llevar a cabo, ¿no? Para asegurar, pues, que esta idea que estamos intentando hacer disruptiva a partir de la técnica de sustracción sea la correcta, ¿no? Y por último dice, intenta reemplazar la función con algo de las inmediaciones del producto. Esto ya es otro tema un poquito más complicado, pero también vamos a dar un ejemplo, ¿no? La idea es que nosotros enfoquemos en este restaurante, ¿no? Si yo quito prácticamente lo que sería el chef, ¿qué pasaría? Igual, les doy, no sé, un minuto para que lo piensen, 5 minutos, pausa en el video. No quiero que ustedes se esperen a mi respuesta, ¿no? Sino ojalá que ustedes lo identifiquen, ¿no? ¿Qué pasaría con el restaurante? Y ya va a llevar la respuesta, ¿no? Para que lo vayan, si quieren, pausando o de una vez escuchen, ¿no? Imagínense que ese restaurante va a tener que evolucionar. Ya no va a haber una persona que esté generando comida. Oye, pero lo principal que tiene que tener un restaurante es dar comida. Ok, vamos a dar comida, pero sin chef.
Ok, entonces si vamos a dar comida sin chef, ¿quién lo va a preparar? Entonces ahí empieza el número 5. Reemplacemos al chef con algo de alrededor, ¿sale? ¿Qué podría hacer esa función que hacía el chef? Ah, bueno, vamos a poner a cocinar en este restaurante prácticamente a los comensales, ¿no? A las personas que lleguen a comer al restaurante. Y así varios negocios en el mundo. En China hay un negocio muy, muy famoso en el cual tú pides algo, te llevan tu estufita, te llevan tu comida, pero sin hacer, prácticamente tú la preparas como cliente dentro de la mesa y comes, ¿no? Alguien me va a decir aquí, es bien común, pero yo no iría a ese restaurante, yo quiero llegar a comer, ¿sabes? O sea, realmente no me interesa quizás yo hacer de comer, por eso voy a un restaurante. ¿Para qué voy a un restaurante a cocinar? Pues quizás tú no, pero hay un mercado nuevo que sí le interesaría vivir esa experiencia, ¿saben? Y por eso es que al día de hoy hay empresas y hay negocios que realmente son buenos haciendo algo diferente y captando esas pequeñas personas o esas pocas personas que prácticamente necesitan cubrir esa necesidad, ¿no? Y esto cambia las reglas del mercado. Obviamente para nada es un restaurante común como el que conocemos, donde yo me siento y espero que me sirvan, pero realmente hay gente que sí quiere, sí iría a ese lugar, ¿saben? Entonces, la idea es eso, empezar a ver cómo cambiamos ese restaurante, en este caso, pero más bien esa idea, ese servicio, ese producto que actualmente estamos quizás posicionando como comercializadores, en sus empresas, ¿no? Entonces, ayúdenme nada más a llevar a cabo esta actividad. Les va a aparecer aquí, ya para ir cerrando. Esta actividad se llama Participación 1. La idea es que lo hagamos en clase. Traten de utilizar el tiempo de la clase, no se va a durar mucho. La idea es que ustedes puedan elegir alguno de los otros elementos que sean diferentes. Bueno, ya me sacó esto de aquí. La idea es que ustedes puedan elegir esos elementos que de un restaurante sean complicados de eliminar. Ya no elijan el chef, ¿no? Porque si no ya tienen la tarea hecha. Elijan otra cosa. Oye, ¿qué pasaría si ya no tengo comida? ¿Sabes? ¿Qué pasaría si no tengo estufas? ¿Qué pasaría si no tengo meseros? ¿Qué pasaría si, híjole, ocuparemos revisarlo? Pero hay varias situaciones, ¿no? Es más, ¿qué pasa si no tengo mesas? Si no tengo mesas y sillas, ¿no? O sea, elige esas cosas que son súper indispensables para ti en un restaurante, elimina esa idea o alguna de esas ideas. Y si crees que es complicado dejarlo así, trata de reemplazar esa función por otra cosa que tengas alrededor, ¿no? Piénsalo de esa manera. Ya tienes la actividad prácticamente para que la puedas empezar a trabajar en Classroom. Te va a aparecer en tu sesión. A la hora que veas este video ya te va a aparecer publicada, ¿no? Aparece como participación 1 y habla del tema de pensamiento disruptivo que podríamos quitar. Puedes leer un poquito, yo ya lo resumí por ahí para que lo puedas trabajar. Y hay que contestar estas 4 preguntas. Esta actividad es de manera individual para que me ayuden a trabajarla y platicamos de esto la próxima semana, ¿no? La tarea es tarea síntesis del libro. Hablábamos de que les iba a dejar una actividad. El libro se llama ADN del innovador. Este es un resumen del libro, lo pueden escuchar. También les dejo la liga para Spotify para que lo puedan escuchar desde ahí. La idea es que ustedes prácticamente escuchen ese audiolibro o ese resumen, ¿no? Para que no tengan que leer todo un libro. El audio tiene como 30 minutos más o menos para escucha. Y la idea es que ustedes identifiquen prácticamente esas 5 habilidades que se definen ahí en el libro del ADN innovador y empiecen a identificar prácticamente, eh, digamos, qué cualidades tiene el de asociar, el de cuestionar, el de observar, experimentar o el networking y identifiquen cuáles son las que ustedes pueden decir que son sus cualidades, ¿no? Que son fáciles para ustedes, ¿no? La idea es que hagamos después un proyecto. Aquí tenemos el ejemplo, participación, definición de proyecto. No lo vamos a dejar por ahora, lo dejamos para la siguiente clase. Pero la idea es que ustedes identifiquen en sus compañeros esas cualidades que quizás a ustedes nos hacen falta, ¿no?
y puedan complementar a un equipo multidisciplinario que lo puedan llevar al punto donde hagan este proyecto de una mejor manera, ¿no? Entonces, la tarea es prácticamente identificar esas características de cada una de esas cualidades, de esas 5 cualidades que muestra el libro, y que ustedes identifiquen cuáles de ellas son identificadas con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tú puedes decir, para mí se me da más el tema de experimentar, observar y asociar. Perfecto, ¿no? O a mí se me dan las 5, perfecto, ¿no? La idea es que platiquemos un poquito también sobre esto en la próxima clase. Entonces, tareas, 2 cosas. Participación uno, traten de quitarle algo importante a este restaurante y generen esa idea disruptiva de qué podría hacer. Se puede usar inteligencia artificial, no tengo problema. La idea es que empecemos a abrir esos horizontes que a veces tenemos con la fijación funcional, ¿no? Y en la síntesis del libro, traten de sí escucharlo ustedes y hacer esas anotaciones en su cuadernito, se los voy a pedir a mano, donde prácticamente describan algunas características importantes sobre cada una de las habilidades del innovador y prácticamente cuáles son las que ustedes se identifican más, ¿sale? Pues bueno, sería todo por el día de hoy. Llegamos a 45 minutos. Traté de resumir lo más que se podía, pero bueno, ya lo checaremos en las siguientes clases cómo podemos trabajar de una manera más cómoda. Cualquier cosa, les voy a dejar mi número. Se lo voy a mandar por mensajito en Neo para que lo puedan tener a la mano y estemos en comunicación por cualquier duda. Bienvenidos a esta clase y pues mucho éxito. Estamos a la orden, que estén bien.